Hola, hola compañeros y compañeras, bienvenidas seas a tu escuela, el Instituto CETEC, y vamos a iniciar tu preparación y capacitación para el examen único del nivel bachillerato que tanto anhelas y que obviamente tu escuela también desea, compañeros. La materia que vamos a iniciar ahora es la de Introducción a las Ciencias Sociales, la cual va a estar conformada por 3 sesiones por 3 horas, y no se te olvide que después de cada sesión tenemos un examen de autoevaluación, precisamente para ver su avance, su progreso en cuanto al conocimiento que tratamos de transmitirle. Por eso lo invito con mucha atención a que pongamos atención a lo que viene siendo esta materia. La Introducción a las Ciencias Sociales, compañeros, está conformada, reitero, por 3 lecciones o por 3 sesiones. La primera es lo que viene siendo el conocimiento y las ciencias. Vamos a ver qué es el conocimiento, los diferentes tipos de conocimiento, lo que va a dar lugar a las ciencias, qué es la ciencia, los diferentes tipos de ciencias, para llegar precisamente a lo que son las ciencias sociales y su contraposición, lo que son las ciencias naturales. Hacer un desglose de las mismas, hacer una diferencia entre las mismas y que nos quede bien claro cuáles son las ciencias sociales y cuáles son o vienen siendo las famosas ciencias naturales. Vamos a partir y entender lo que es el famoso conocimiento. Recordemos que los seres humanos, además de ser seres racionales, seres pensantes y seres sociales, también somos seres cognoscentes, compañeros. ¿Qué significa que el ser humano es un ser cognoscente? Que el ser humano es un ser capaz de aprender, capaz de conocer y capaz de saber. El ser humano, desde el hombre primitivo, a diferencia de los demás seres vivos, no se ha conformado con lo mucho o lo poco que Dios o la naturaleza le ha dado según nuestras creencias, compañeros. El ser humano no se ha conformado con lo que Dios dio o la naturaleza nos dio, sino que el ser humano, en ese ánimo de conocimiento o de conocimiento, ha tratado de entender, de conocer y obviamente de explicar todo lo que se encuentra, compañeros, a su alrededor. Y no solo eso, también de transformarlo y de modificarlo, compañeros. El ser humano, como ser cognoscente, es un ser capaz de aprender, capaz de conocer, capaz de inventar y capaz de crear, compañeros. De esta manera podemos decir que el conocimiento, en una primera instancia, es el conjunto de ideas o de pensamientos que el hombre crea, que el hombre genera sobre su entorno, sobre la naturaleza, el universo, el mundo, la vida, la muerte, la sociedad, en fin. Todo aquello que le rodea al hombre, el hombre lo ha tomado como materia de conocimiento, como materia de explicación, y como materia de comprensión, y como materia, obviamente, de transformación y de cambio, compañeros. De esta manera, siendo el conocimiento el conjunto de ideas o de pensamientos que genera el ser humano sobre su entorno, podemos también visualizar que el conocimiento no es sino más que la representación mental de la realidad, compañeros. Es nuestra mente la que genera el conocimiento. Es nuestra mente, por tanto, la que tiene almacenado lo que es el conocimiento, lo que es su realidad. Podemos decir, por tanto, que el conocimiento es la representación mental de la realidad, compañeros. Y no solo eso. El conocimiento también lo podemos manejar como la información que se transmite de generación en generación a través de diversos tiempos, a través de las diversas épocas y periodos, en cómo el hombre ha ido evolucionando, ha ido cambiando, compañeros. Bajo esta perspectiva, en su afán de conocer, en su afán de saber, el ser humano ha creado diversas fuentes de conocimiento o diversos tipos de conocimiento. Un primer conocimiento al cual todos tenemos acceso es el conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo es el conocimiento del presentimiento, de las corazonadas, compañeros. Ese conocimiento no tiene ninguna base científica, no tiene ningún método, pero sin embargo es un conocimiento que aparentemente todos tenemos. Es el famoso conocimiento de un sexto o de un séptimo sentido, el que nos permite, a través del presentimiento, a través de la intuición y a través de los sentidos, compañeros, a través de la estimulación sensorial y emotiva que llevamos con nosotros, generar y provocar un conocimiento. Quizás el ejemplo más claro de este conocimiento intuitivo es el de Isaac Newton. Cuando él, al querer dar una respuesta, ¿por qué las cosas caen, compañeros? ¿Y por qué las cosas llevan siempre hacia lo que viene siendo, pues, el centro de la Tierra? Y en sus intenciones de dar una respuesta,
estando, según cuenta la leyenda, la anécdota científica, estando bajo un árbol, le cae justamente una manzana y entonces intuye la famosa ley de la gravedad. Ese conocimiento lo hemos escuchado siempre. Lo hemos visto cuando las personas pues dicen, no quiero que salgas de viaje, algo presiento que va a pasar, algo presiento que va a suceder. Y sin embargo, se llega a presentar, compañeros. Como puedes ver, carece de metodología, difícilmente lo podemos comprobar, compañeros, y difícilmente podemos conocerlo con un conocimiento científico, pero ahí está. Además del conocimiento intuitivo, el de la presunción o el de lo que viene siendo las corazonadas, como se le conoce más coloquialmente, tenemos el conocimiento empírico vulgar. Ese conocimiento es el que también todos tenemos a través de nuestro desarrollo, de nuestra evolución. El que se basa en nuestras experiencias, en nuestras vivencias, compañeros. El que se basa en nuestros sentidos. Es a través de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído, es como nosotros aprendemos y conocemos muchas cosas. Solo cuando el niño mete las manos al agua caliente o al fuego, es cuando va a entender y va a aprender. Mientras tanto, por más que mamá le diga, no te acerques, hazte para allá, que te va a pasar esto, no lo hace. Solo a través de la experiencia, de las vivencias, es como vamos a aprender y entonces vamos a conocer las cosas. Vamos a entender lo malo o lo bueno de todo ello, y así es el conocimiento vulgar. El que se basa en las experiencias, en las vivencias, compañeros, que llevamos a cabo. Y son esas experiencias que tenemos los que nos permite, por tanto, pues manejar no solamente el conocimiento, sino la experiencia. Ese conocimiento igual carece de método riguroso, es espontáneo. De repente se presenta, de repente se da conforme a nuestros sentidos, compañeros. Ese conocimiento tampoco tiene una base científica. Otro conocimiento más que el hombre genera es el llamado conocimiento religioso. Ese conocimiento igual carece, compañeros, de un fundamento científico, de un fundamento válido, pues únicamente se apoya en la fe, en las creencias, en los dogmas religiosos, que a través de las generaciones o a través de la religión se crean como verdades, como absolutas, y por tanto las aceptamos. Todo aquel que profesa o que lleva una religión es una persona que va a tener principios y postulados basados en esa religión, compañeros. Y que por tanto carece también de fundamento, porque su fundamento se encuentra en la fe, en los dogmas, en las creencias religiosas. En lo que hace miles o milenios de años, un Dios, llámese como usted lo quiera dar, nos dejó esa enseñanza, nos dejó ese saber. Tenemos un conocimiento más, el conocimiento filosófico, compañeros. Ese es un conocimiento basado en la razón, basado en los aspectos mentales. Es un conocimiento, compañeros, de carácter lógico, de carácter reflexivo, de carácter crítico y eminentemente racional, únicamente basado en la razón. Que carece, compañeros, de pruebas, que carece, por tanto, de elementos materiales que nos permitan comprobar sus conceptos o sus principios, sino que a través de la razón y con argumentos lógicos congruentes nos permite entender y comprender muchísimas cosas, compañeros. Un conocimiento al cual todos debemos de aspirar y al cual todos debemos de buscar. Un conocimiento que nos invita a razonar, a profundizar y encontrar en el razonamiento justamente las explicaciones a muchos fenómenos que se dan, compañeros. Y aunque no tiene un fundamento material o físico, sus argumentos lógicos y congruentes nos permiten aceptarlos como tales y en consecuencia darle el sentido de lo que es un conocimiento de ciencia, un conocimiento filosófico. Y por último tenemos el conocimiento científico. Ese conocimiento, bro, se basa en toda una metodología, en toda una serie de pasos rigurosos, uno tras otro, cuyo cumplimiento debido nos va a permitir tener bases, fundamentos, elementos para poderlo demostrar, comprobar y obviamente, compañeros, acreditar.
El conocimiento científico se basa obviamente en el método científico, una serie de pasos: observación, planteamiento del problema, compañeros, hipótesis, marco teórico, experimentación, demostración, acreditación y comprobación. Y basado pues sobre esta serie de pasos debidamente comprobables, debidamente experimentables, debidamente materializables para poderlos ver, captar y sentir, es lo que va a constituir la base y la esencia de lo que viene siendo la ciencia, compañeros. De esta manera, los seres humanos, dado nuestro carácter cognoscitivo, no nos hemos conformado con lo que el mundo nos ha dado, Dios nos ha dado o la naturaleza nos ha dado. En ese ánimo de conocer, de aprender y de saber, el ser humano, dentro de su mente, dentro de sus presentimientos, dentro de sus corazonadas, dentro de la fe y demás, ha tratado de explicar todo cuanto se rodea o se encuentra a su alrededor. De tal manera que cuando el hombre se apoya en un método científico, surge entonces el conocimiento científico, y el conocimiento científico a su vez nos va a dar lo que viene siendo las ciencias. La ciencia es una palabra del latín scientia, que significa conocimiento. De tal manera que por ciencias entendemos el conjunto de conocimientos racionales, debidamente ciertos y probables, que se obtienen de manera metódica y verificable, para acreditar lo que viene siendo su realidad, compañeros. Es decir, la ciencia es una ciencia que se basa, compañeros, en la demostración, en la comprobación, en la experimentación, siendo todo un método riguroso bajo el cual puede acreditar sus principios y sus postulados, a diferencia de los otros conocimientos que hemos mencionado y que hemos citado, compañeros. Pero el hombre a través del tiempo ha creado varios conocimientos, en consecuencia ha creado varias ciencias, y esto ha dado lugar a lo que viene siendo la clasificación de las ciencias, compañeros. Una primera clasificación es la que habla de las ciencias formales en contraposición a las ciencias fácticas o también ciencias de hecho, compañeros. ¿Cuáles son las ciencias formales? Las ciencias formales son las que estudian conceptos y fenómenos abstractos, que no tienen, compañeros, un aspecto material, un aspecto físico, a través del cual los podemos tocar o los podemos ver. Las ciencias formales son la lógica, son la filosofía, son las matemáticas. Y de alguna manera, en algunos aspectos, inclusive la psicología. Porque el campo de estudio de las matemáticas o de la filosofía son conceptos abstractos. Son conceptos difíciles de acreditar o difíciles de demostrar materialmente hablando, Ejemplo, de una forma muy sencilla, las matemáticas estudian los números y a través de ellos se hacen infinidad de operaciones que se aplican de forma diaria y de forma continua. Pero, compañeros, los números no existen, físicamente no existen, materialmente no existen. El 2, el 4, el 20, el famoso pi, el 3.1416 no existe. No tiene vida material, no tiene vida física. Solo existe en la mente humana, en el cerebro humano. Su campo de estudio de las matemáticas está dentro de la mente humana, dentro de nuestro cerebro. Que no es lo mismo representarlos en un cuaderno, en un pizarrón. Si las matemáticas de por sí son difíciles, con sus símbolos, ahora imagínate si nada más nos las explicaran al aire. Entonces, para hacerlas explícitas, el hombre les da símbolos, le pone signo de más, signo de menos, signo de por, signo de raíz cuadrada. Las ciencias formales en sí, compañeros, son las que estudian conceptos y fenómenos abstractos, que no tienen ninguna realidad material, ninguna realidad física, como son, insisto, los números. La filosofía estudia conceptos también abstractos, compañeros, difíciles de comprobar, difíciles de acreditar. Ejemplo, la belleza es un concepto abstracto.
Lo bueno y lo malo son conceptos abstractos que sí los manifestamos, que sí los expresamos, que sí usted y yo los hemos puesto en la práctica. Pero la pregunta es, ¿en qué parte del cuerpo humano se encuentra la tristeza? ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentran todos los sentimientos y emotividad? Una cosa es los manifestamos y otra cosa es dónde los encontramos. La psicología atina a decir que están dentro de la mente humana, dentro de las neuronas y todo lo que es la complejidad del cerebro. Pero hagamos un ejemplo. Físicamente, si una persona tiene un tumor, a través de una radiografía o una tomografía, se puede percibir y se puede ver ese tumor. Incluso una vez la tomografía, el doctor dice, mire, ahí está el tumor. Pero compañeros, ¿en qué parte del cerebro humano está el odio? Para decir, mire, ahí está el tumor del odio. Vamos a extirparlo para que usted ya no tenga odio ni tampoco tenga deseos de matar. Vamos a ver, esas son las ciencias formales interesantes, que estudian conceptos abstractos, conceptos que no tienen realidad física, material, que no los podemos tocar, no los podemos percibir, sino solamente a través de la mente, a través del cerebro. Son creaciones, por tanto, de la mente humana. Y ahí tenemos a la lógica, tenemos a la filosofía, tenemos a las matemáticas, entre otras muchas más. En oposición a las ciencias formales, tenemos a las ciencias fácticas, compañeros. ¿Cuáles vienen siendo las famosas ciencias fácticas o también llamadas ciencias de hecho, compañeros? Son las que se basan en objetos materiales, en cosas que podemos ver, podemos tocar, podemos percibir a través de los sentidos. Que por tanto podemos someter a observación, a investigación y experimentación, compañeros. Son las que nos permiten trabajar sobre objetos o cosas materiales o seres materiales. Un biólogo no estudia sobre conceptos abstractos, estudia sobre animales, y a los animales los puede ver, los puede tocar, los puede abrir, e internamente puede ver sus órganos. Un físico puede estudiar el calor, puede estudiar la dilatación de los metales, y los puede ver, los puede percibir, los puede tocar. De esta manera la física, la química, la biología, entre otras, son ciencias fácticas que se basan en hechos, en cosas materiales, en cosas físicas que podemos observar, investigar, experimentar y podemos percibir fácilmente. De esta manera, las ciencias fácticas, a su vez, van a dar lugar a dos, que son las ciencias naturales por un lado y las ciencias sociales, compañeros. Como las principales ciencias, también están las humanísticas, pero vamos a limitarnos a estas. Las ciencias naturales también se les llama las ciencias físico-naturales o las ciencias experimentales, compañeros. Las ciencias naturales son las que estudian la naturaleza, el medio ambiente, el hábitat donde los seres vivos nos encontramos y nos desarrollamos, compañeros. Antes que nada, los seres humanos somos seres vivos, seres constituidos por células, por aparatos y por sistemas. Seres que vivimos dentro de un entorno llamado naturaleza, llamado medio ambiente, llamado, compañeros, hábitat. Y dentro de este hábitat o naturaleza, están una gran cantidad de problemas y de fenómenos que las ciencias naturales estudian. Hoy muy en boga el cambio climático, los sismos, las tormentas, compañeros, los tsunamis o los llamados también maremotos, la escasez, los cambios estacionales, primavera, verano, otoño, invierno, compañeros, las mesetas, los valles, las tundras, los bosques, los desiertos, los seres mamíferos, los vertebrados, los invertebrados, unicelulares, pluricelulares, y sin fin de fenómenos y conceptos que da la naturaleza. Las ciencias, por tanto, naturales, también llamadas ciencias físico-naturales, ciencias físicas o ciencias experimentales, son las que estudian el entorno, el medio ambiente en donde se desarrolla la vida, en donde se encuentran los seres vivos. Y por seres vivos no nada más entendemos
a la raza humana o al ser humano, sino también los animales y las plantas, compañeros. De esa manera se estudia lo que viene siendo la relación hombre-naturaleza a través del método científico para fundamentar y comprobar los postulados de lo que viene siendo este tipo de ciencias, compañeros. Y como ciencias naturales, se encargan, por tanto, de estudiar todos los fenómenos y problemas de carácter natural que se presentan. Reitero una vez más a guisa de ejemplo. El famoso cambio climático, el sobrecalentamiento global, compañeros, lo que viene siendo los terremotos, los sismos, lo que viene siendo en el agua los tsunamis o los maremotos, los torbellinos, las inundaciones, las sequías, compañeros, y lo que implica todo lo que es la naturaleza, incluyendo sus especies, tanto las que ya están en extinción, en proceso de extinción, o los que aún subsisten y se mantienen. Estudia todo lo que implica la contaminación. Contaminación no solamente del agua, de la tierra, del aire, y todos los fenómenos que trae consigo lo que viene siendo la naturaleza, compañeros. Ahí tenemos obviamente la física, tenemos la biología, tenemos la ecología, tenemos parte de la geografía y una gran cantidad de ciencias que se encargan de explicar y de entender esta relación hombre-naturaleza. De forma paralela a las ciencias naturales, insisto, también llamadas ciencias físicas, también llamadas ciencias físico-naturales o también llamadas ciencias experimentales, tenemos las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque de forma paralela al entorno en el cual vivimos, que es naturaleza, el hombre ha creado otro mundo alterno, la sociedad. Porque el hombre difícilmente es un ser aislado, un ser apartado, un ser ermitaño, que difícilmente se han dado Robinson Crusoe o algunos más, producto de la literatura. Pero en sí el hombre por naturaleza es un ser social, un ser que necesita forzosamente unirse, asociarse con otros seres humanos. Y cuando este fenómeno se da, entonces surgen los grupos sociales y surgen por tanto las sociedades, las comunidades. De tal manera que el hombre no solamente es un ser vivo y se relaciona con la naturaleza, es un ser social que se relaciona por tanto con lo que viene siendo la sociedad, en donde el hombre se desarrolla, en donde el hombre crece y en donde el hombre, compañeros, para poder sobrevivir, porque no es suficiente la convivencia o la relación social, tiene que crear una serie de instituciones, una serie de organizaciones, de estructuras, una serie de leyes, de autoridades que le permitan, por tanto, sobrevivir y existir dentro de este mundo paralelo a la naturaleza que es la sociedad. Tiene que construir casas, edificios y muchas cosas más que su creatividad le permiten dar. Pues hemos evolucionado y nos hemos quedado en la época de las cavernas, en la época pues cavernícola o primitiva, compañeros. Y con motivo de este mundo que el hombre ha creado de forma paralela a la naturaleza y muchas veces en contra de la naturaleza, o mejor dicho, destruyendo a la naturaleza, pues ya ha generado una gran cantidad de fenómenos, de problemas, que obviamente le corresponden a las ciencias sociales estudiar. Nuestra vida en sociedad ha implicado fenómenos paralelos a la naturaleza, conflictos paralelos a los que genera la naturaleza, y como son conflictos o problemas de distinta, vamos a decir, naturaleza, entonces las ciencias sociales se encargan de ello. Así como hemos mencionado una lista de fenómenos naturales o problemas naturales, ahora hagamos una lista de fenómenos sociales y pensemos, ¿qué ha traído consigo vivir en sociedad? Guerras, ¿sí? Destrucción, muerte. ¿Qué ha traído consigo vivir en sociedad, compañeros? Pues problemas, conflictos, litigios. Los seres humanos no hemos sabido vivir en sociedad.
Hemos creado problemas como son la drogadicción, el alcoholismo, las adicciones, la prostitución, la violencia interfamiliar. Hemos generado delincuencia organizada. Hemos creado delitos, violación, secuestro, robo, asesinato y todo lo que esto implica. Y así como un biólogo, un químico o un físico, un astrónomo, trata de entender este mundo tan complejo y tan hermoso llamado naturaleza, llamado universo, y todo lo que conlleva, compañeros, esto, pues el hombre ha creado un mundo alterno, que aunque tiene sus formas positivas, sus formas buenas, la prueba es que hemos sobrevivido. La prueba es que la raza humana se ha impuesto a las demás especies, a los demás seres vivos, muchas veces destruyéndolos, atacándolos. Pero así como el hombre ha creado instituciones, ha logrado mejorar su calidad de vida, compañeros, en todos los sentidos. Si hacemos un comparativo entre el hombre primitivo y el hombre contemporáneo, pues sin lugar a dudas hay una diferencia en todos los aspectos de los sentidos. Pero lamentablemente, dentro de esta misma dinámica, dentro de este mismo mundo que hemos creado, hemos generado y creado una serie de problemas 100% sociales, 100% vinculados con lo que significa vivir en sociedad. Y lo reitero, no para, como dicen ustedes, acatarrarte o cansarte, porque siempre he creído en el lema de que entre más se repite, algo se nos queda, algo aprendemos. Esos fenómenos sociales, pues creo que no terminamos tampoco de mencionarlos. Delitos, delincuencia, robo, secuestro, violaciones, compañeros, narcotráfico, ¿sí? Dentro de todo esto hemos generado adicciones, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, y que no solo implica a los adultos, sino incluso a los niños, a los menores, y las consecuencias que lleva consigo este tipo de situaciones. Si hemos destruido a la naturaleza, también hemos aprendido a destruirnos a nosotros mismos, a acabar con nosotros mismos, compañeros, a extinguir quizás a la propia humanidad. Por eso la importancia de las ciencias sociales, la importancia de este campo de estudio, que significa entender, comprender y analizar a la sociedad y mejorar obviamente a la sociedad, compañeros. Bajo esta perspectiva, espero que usted entienda qué son las ciencias sociales, qué son las ciencias naturales. Y así como te dije, dentro de las ciencias naturales, también llamadas físicas, también llamadas físico-naturales o experimentales, biología, física, química, geografía, compañeros, economía de alguna manera, astronomía. Dentro de las ciencias sociales tenemos pues lo que es la sociología, lo que es el derecho, lo que es la economía, la psicología, la historia y un poco más de ciencias. De esta manera, compañeros, hemos visto la primera lección de ciencias sociales y hemos analizado lo que es el conocimiento. Porque el ser humano tiene esa característica, ese don divino o don natural, de no conformarse con su entorno. El hombre busca, trata de explicar, trata de entender y sobre todo trata de transformar, a veces para bien, a veces para mal. Es así como hemos creado un conocimiento, un conjunto de ideas, de pensamientos sobre nuestra realidad, sobre nuestro entorno. Y el ser humano tiene una gran cantidad de formas de obtener esa información. Tenemos un conocimiento intuitivo, basado pues en las presunciones, basado en los presentimientos, basado en la intuición, basado en las corazonadas, que aunque no tiene base científica o base lógica, ahí está, ahí se encuentra. Ese muchacho te conviene, hija, esa muchacha no te conviene, hijo. ¿Qué es lo que hace que nuestra mamá nos dé ese tipo de opiniones? Su intuición. Él no tiene ninguna base científica. A veces
sí da resultado, a veces no. Por eso es justamente eso, un conocimiento no de carácter científico pero existente, el intuitivo. El empírico vulgar, que es el que todos conocemos aún siendo de niños, el que solo experimentando jamás nos vamos a acercar a la estufa, jamás vamos a tocar la plancha, porque ya experimentamos y no solamente lo escuchamos, lo que significa que yo toque una plancha caliente, que yo me acerque al agua caliente, lo que implica. El conocimiento religioso basado en la fe, basado en los dogmas, por alguna razón, el ser humano tiene este tipo de conocimiento, llámese cristiano, musulmán, llámese lo que usted quiera, pero hay ese conocimiento. Y ese conocimiento rige y explica muchas cosas. Un conocimiento al que todos debemos aspirar, que de hecho algunos llaman como el conocimiento superior, es el conocimiento filosófico, que se basa en la razón, que se basa en el raciocinio, en el razonamiento, cuyos postulados y principios no requieren de pruebas de evidencia, sino simplemente a través de argumentos lógicos y congruentes, nos demuestran postulados y principios. El científico, el que se basa en todo ese de pasos, lo cual va a dar lugar a las ciencias, y dentro de ellas una gran cantidad de ciencias, las formales, se basan en fenómenos y conceptos abstractos que no tienen ningún aspecto físico, solo existen y son producto de la mente humana. Las partes se basan en los hechos, y dentro de ellas a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Pues bien, compañeros, los dejo con su examen de autoevaluación, espero lo hayas entendido, y tanto tu maestro como Instituto CETEC te desea la mejor de las suertes. Adelante y nos vemos la siguiente clase.